Hay algo que casi nadie te dice cuando habla de los ángeles en la Biblia. Durante siglos nos los han pintado como figuras suaves, tranquilas, casi decorativas, criaturas con alas blancas flotando entre nubes mientras tocan arpas doradas. Pero si abres los textos antiguos y lees con atención lo que realmente describen los profetas, descubrirás algo completamente distinto, algo inquietante, algo que cambia por completo la imagen que tenemos del cielo. Porque en la Biblia, cuando un ser humano se encuentra con un ángel, no sonríe, no se siente inspirado, no siente paz. Lo primero que ocurre casi siempre es miedo, un miedo profundo, visceral, como si la realidad se hubiera rasgado por un segundo y dejara ver algo demasiado grande para la mente humana. Piensa en esto por un momento. Cada vez que un ángel aparece en las Escrituras, la primera frase que pronuncia casi siempre es la misma: no tengas miedo. Y eso no es casualidad, es una reacción a lo que está ocurriendo delante de los ojos del testigo, porque lo que esas personas veían no se parecía en nada a las imágenes dulces que vemos hoy. Cuando el profeta Daniel describe uno de estos encuentros, dice que el ser que apareció ante él tenía un rostro que brillaba como relámpago, ojos como antorchas encendidas, brazos que parecían bronce pulido y una voz que sonaba como el estruendo de una multitud. Daniel no se acercó a pedir consejo. Daniel cayó al suelo paralizado, sin fuerzas en el cuerpo, incapaz de mantenerse en pie. Ahora detente un segundo y piensa en eso. Un hombre que había sobrevivido a exilios, conspiraciones y amenazas de muerte cayó al suelo simplemente por estar en presencia de un mensajero del cielo. Ese detalle debería decirnos algo, porque los ángeles, según la Biblia, no son criaturas frágiles ni simbólicas. Son seres de poder, seres que pertenecen a un orden de realidad que está muy por encima del nuestro. En el libro de Isaías aparece una de las descripciones más extrañas de todas. Allí se habla de los serafines, criaturas que rodean el trono de Dios y que tienen 6 alas. Con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Y mientras se mueven alrededor del trono, repiten una frase que resuena como un eco eterno: Santo, Santo, Santo es el Señor. Pero lo más impactante no es su forma, es lo que ocurre cuando Isaías los ve. El profeta no celebra la experiencia, no la disfruta, dice algo que suena casi desesperado: ¡ay de mí, estoy perdido! ¿Por qué alguien reaccionaría así ante un ser celestial? Porque cuando una persona se encuentra con algo que pertenece a una realidad más alta, todo lo demás queda expuesto. Es como encender una luz demasiado fuerte en una habitación que siempre estuvo en penumbra. Y ese patrón se repite una y otra vez en los relatos bíblicos. Cuando un ángel aparece ante los pastores en la noche del nacimiento de Jesús, el texto dice que los hombres quedaron aterrorizados, no sorprendidos, no curiosos, aterrorizados. Cuando el apóstol Juan tiene visiones en el libro de Apocalipsis y ve a un ángel poderoso descendiendo del cielo, describe algo impresionante: su rostro brilla como el sol y sus piernas parecen columnas de fuego. No es una figura tranquila, es una presencia que parece capaz de sacudir el mundo. Y entonces aparece una pregunta inevitable: si estos seres son así de poderosos, ¿qué hacen realmente? Porque en muchas historias bíblicas, los ángeles no solo transmiten mensajes, también ejecutan acciones que cambian el curso de la historia. Hay un episodio en particular que casi nadie menciona cuando habla de ellos. Una noche, en tiempos del rey Ezequías, el ejército asirio rodeaba Jerusalén. Era uno de los ejércitos más grandes del mundo antiguo. Decenas de miles de soldados preparados para arrasar la ciudad al amanecer. Pero esa noche ocurrió algo extraño. La Biblia dice que un ángel del Señor pasó por el campamento enemigo cuando salió el sol. 185,000 soldados habían muerto, sin batalla, sin ejército humano, un solo ángel. Ese tipo de historias aparecen en varios lugares del texto bíblico y todas apuntan a la misma idea: estos seres no son símbolos poéticos ni adornos espirituales.
Son agentes que operan dentro de una realidad que normalmente no vemos. Ahora bien, aquí viene algo aún más interesante. En la Biblia no todos los ángeles son iguales. Hay jerarquías, hay funciones distintas, hay órdenes diferentes. Por ejemplo, están los querubines, y su descripción es probablemente una de las más desconcertantes de todas. El profeta Ezequiel describe criaturas con 4 rostros, uno de hombre, uno de león, uno de buey y uno de águila. Sus alas producen un sonido que él compara con el estruendo de muchas aguas, y junto a ellos aparecen ruedas llenas de ojos que giran en todas direcciones. Es una visión tan extraña que incluso hoy muchos lectores no saben cómo interpretarla. Pero para Ezequiel era algo claro. Estaba viendo una parte del sistema que sostiene el orden del universo. Ahora imagina por un momento que estas criaturas existen realmente, que están presentes en un plano que normalmente no percibimos, que forman parte de una estructura invisible que conecta lo que vemos con lo que no vemos. Eso cambiaría la forma en que entendemos la realidad, porque significaría que el mundo no es solo lo que aparece en la superficie. Significaría que hay una dimensión espiritual activa, dinámica, en constante movimiento, y ahí es donde entra otro detalle fascinante. En varias ocasiones la Biblia muestra que los ángeles no actúan por iniciativa propia, actúan bajo órdenes, son mensajeros, guardianes, ejecutores de decisiones que vienen de un nivel más alto. Por eso, cuando el arcángel Miguel aparece en las Escrituras, lo hace en contextos de conflicto. Miguel no es descrito como un mensajero tranquilo. Es descrito como un líder de guerra. En el libro de Apocalipsis se habla de una batalla en el cielo, una confrontación entre Miguel y sus ángeles contra el dragón, que representa a Satanás y a los ángeles que lo siguieron en su rebelión. El resultado es claro, el dragón es derrotado y expulsado. Ese pasaje muestra algo que muchas personas pasan por alto. La Biblia no describe el universo espiritual como un lugar estático y silencioso, lo describe como un escenario de decisiones, conflictos y movimientos que influyen en lo que ocurre en el mundo humano, y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque si los ángeles realmente existen y cumplen funciones dentro de ese orden invisible, entonces su presencia no es solo una curiosidad teológica, es una pista de que la realidad es más profunda de lo que solemos imaginar. Ahora quiero que pienses en algo. Cada vez que en la Biblia alguien se encuentra con un ángel, ese encuentro cambia algo. Nunca es un momento trivial, nunca es una decorativa, siempre marca un antes y un después. Es como si el velo entre 2 dimensiones se abriera por un instante, y cuando eso ocurre, la vida de quien lo presencia nunca vuelve a ser igual. Pero aquí viene lo que casi nadie menciona cuando habla de estos encuentros, el detalle que hace que todo esto sea aún más intrigante en varios relatos bíblicos. Las personas que se encuentran con ángeles al principio ni siquiera se dan cuenta de que están frente a uno. Eso significa que según los textos, estos seres también pueden aparecer de formas que no resultan inmediatamente evidentes. Esa idea es tan extraña que el autor de la carta a los Hebreos escribió una frase que todavía hoy provoca escalofríos. Dice así: no olviden practicar la hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Piénsalo un momento. Eso significa que el mundo podría ser más complejo de lo que parece a simple vista, que la línea entre lo visible y lo invisible no siempre es tan sólida como creemos. Y si eso es cierto, entonces los ángeles no son solo personajes antiguos en historias religiosas, son parte de un sistema más amplio que conecta el cielo, la historia y la vida humana de maneras que todavía estamos intentando comprender. Ahora quiero que hagas algo. Si alguna parte de todo esto te ha hecho mirar el tema de los ángeles desde una perspectiva diferente, ve a los comentarios del video y escribe una sola palabra, la palabra ángel, no solo para interactuar con el video, sino como una forma de reconocer que hay dimensiones de la realidad que van mucho más allá de lo que vemos todos los días, porque lo que vamos a explorar a continuación hace que todo esto sea todavía más sorprendente mientras más estudias los relatos bíblicos.
Más claro, se vuelve algo que casi nadie dice en voz alta. Los ángeles no están ahí para entretenernos, no están ahí para verse bonitos en cuadros antiguos, están ahí porque el universo tiene un orden, y ese orden necesita mensajeros, guardianes y ejecutores. Cada vez que uno aparece en la Biblia, algo importante está a punto de ocurrir. Un nacimiento que cambiará la historia, una advertencia antes de una caída, una batalla que decidirá el destino de naciones enteras. Por eso las personas que los vieron reaccionaban igual, no aplaudían, no sonreían, caían al suelo, porque cuando una criatura de ese mundo se presenta frente a un ser humano, el contraste es demasiado grande para ignorarlo, es como mirar por un segundo detrás del escenario de la realidad, y entender que lo que vemos cada día no es todo lo que existe. Los profetas lo sabían, los apóstoles lo sabían, y los primeros cristianos lo repetían constantemente. El mundo visible es solo una parte de la historia. Hay otra dimensión funcionando al mismo tiempo, una dimensión donde existen seres que obedecen órdenes, protegen propósitos y participan en una batalla que no siempre podemos ver. Y eso cambia algo fundamental, porque significa que la historia humana no está ocurriendo en un vacío, está ocurriendo dentro de un escenario mucho más grande. Un escenario donde el bien y el mal no son solo ideas abstractas, son fuerzas reales, y donde cada decisión, cada acción y cada vida tiene un peso que va más allá de lo que imaginamos. Los ángeles nos recuerdan precisamente eso, que la realidad es más profunda, más grande y más seria de lo que solemos pensar. Pero también nos recuerdan otra cosa, que no estamos solos. Si este video te hizo ver a los ángeles de la Biblia desde otra perspectiva, quiero que hagas algo sencillo. Escribe en los comentarios una palabra, guardián, porque esa palabra resume la función que muchos de estos seres cumplen en las Escrituras, guardianes de mensajes, guardianes de promesas, guardianes de un orden que, aunque no siempre veamos, sigue sosteniendo el mundo. Y si quieres seguir explorando los misterios más sorprendentes de los textos antiguos, en el siguiente video vamos a hablar de algo todavía más inquietante, un grupo de ángeles que, según antiguos manuscritos, rompieron las reglas del cielo y cambiaron la historia de la humanidad. Pero esa es otra historia. Nos vemos en el próximo video.